Caso 1. La llave del trastero. En Valencia, el verano no pide permiso. Se mete en los balcones, se pega a las paredes, vuelve el aire espeso y hace que la ciudad parezca más lenta de lo que es, como si hasta los coches tuvieran sueño. La gente camina con botellas de agua en la mano. Los bares bajan persianas a medias y en los portales se escucha el rumor de ventiladores trabajando, como si quisieran empujar el calor fuera a golpes. Aquel martes 19 de julio de 2022, la ciudad amaneció igual que siempre, con su rutina de oficinas, terrazas y llamadas perdidas, y nadie imaginaba que la mañana iba a terminar con un portal acordonado, una comunidad en silencio y un nombre repetido en boca de todos como una plegaria rota. Elena Ríos. Elena tenía 27 años, era abogada y trabajaba en un despacho mediano cerca del centro, de esos que no salen en televisión, pero mueven suficiente dinero como para que todo el mundo sonría mientras esconde cuchillos. Elena era brillante, rápida, de carácter firme, con esa mezcla de educación y determinación que hace que algunos la admiren y otros la odien sin saber por qué. Sus amigos decían que era directa y leal, sus compañeros decían que era demasiado ambiciosa, y su madre decía con un orgullo que siempre le temblaba en la voz que por fin alguien en la familia había conseguido una vida distinta. Elena vivía sola en un piso pequeño pero luminoso en el barrio de Patraix, y el edificio era el típico edificio de vecinos que se conocen de vista y no se meten demasiado en la vida de los demás, hasta que algo les obliga. La noche anterior, Elena no volvió a casa. Eso, para quien no la conociera, podía ser normal. Una cena, una copa, una noche larga. Pero para su hermana, Sofía Ríos, no lo fue. Sofía sabía que Elena era de avisar, aunque fuera con un mensaje corto, aunque fuera con un "llego tarde". Sofía le escribió a las 11, le llamó a las 12, le volvió a llamar a la 1, y a las 2 de la madrugada ya tenía esa sensación en el estómago que no es miedo todavía, es anticipación del miedo. Ese momento en el que tu cuerpo empieza a prepararse para una noticia mala, aunque tu mente siga buscando excusas. A las 8 de la mañana, Sofía se presentó en el portal de Elena con ojeras y la cara pálida. Llamó al timbre, no obtuvo respuesta, y sin pensarlo demasiado, llamó al administrador del edificio para pedir acceso al piso, por si Elena se había desmayado o había tenido un accidente. El administrador, un hombre mayor, llegó con llaves maestras y la calma de quien ha visto pequeños dramas cotidianos, pero cuando abrió la puerta del piso, el olor lo golpeó como una bofetada. No era descomposición, no aún, era un olor metálico, denso, mezclado con un perfume dulce que no encajaba con una casa vacía. Dentro, el piso estaba ordenado, casi demasiado ordenado. El bolso de Elena estaba sobre la mesa del salón, su portátil cerrado, sus zapatos alineados junto a la puerta como si hubiera vuelto y se los hubiera quitado con calma. Y sin embargo, Elena no estaba. Sofía recorrió el pasillo, abrió el baño, abrió el dormitorio, y la ansiedad se le convirtió en pánico cuando vio la cama hecha y el cargador del móvil conectado a la pared sin móvil. El administrador sugirió llamar a la policía. Sofía ya había marcado el número antes de que él terminara la frase. La policía llegó y lo primero que hizo fue lo que siempre hace cuando la ausencia huele a delito: buscar el lugar donde alguien quiso ocultar el final. En el edificio había un trastero comunitario en el sótano, pequeñas puertas metálicas con candados donde los vecinos guardaban bicicletas, maletas viejas, cajas con ropa de otra temporada. El agente que bajó primero dijo después que lo notó al instante. Uno de los trasteros estaba abierto, como si hubieran olvidado cerrar, pero no era un olvido. Era una invitación involuntaria. Dentro, detrás de unas cajas de cartón y una alfombra enrollada, estaba Elena Ríos. El cuerpo estaba colocado de lado, con las piernas recogidas, como si hubiera intentado hacerse pequeña. Tenía marcas en las muñecas, un hematoma oscuro en el cuello, y la cara amoratada que no deja dudas a quien ha visto asfixia. Sofía no bajó al sótano. Por suerte, se habría roto en dos allí mismo.
Los agentes acordonaron el edificio y los vecinos se agolparon en el portal con esa mezcla de miedo y curiosidad que aparece cuando el horror entra por la puerta común. En cuestión de horas, toda la manzana sabía que había un cadáver en el sótano. Y el nombre, Elena, se repetía en voz baja como si decirlo alto pudiera atraer más desgracia. El inspector Raúl Santacreu asumió el caso esa misma mañana. Tenía 49 años, la piel quemada por el sol de muchos años y una mirada de las que no te perdonan una mentira, aunque la digas sonriendo. Raúl era metódico y desconfiado por naturaleza. No creía en el azar cuando había un cuerpo escondido, porque esconder un cuerpo requiere tiempo, requiere control y requiere una decisión que no se toma sin motivo. La autopsia preliminar confirmó lo que la escena ya gritaba: muerte por estrangulamiento manual, con fractura parcial de cartílago y petequias visibles. Hubo lucha, cortes en las manos, uñas rotas, signos de defensa. No fue una muerte rápida en el sentido emocional. Fue una muerte cercana, íntima, donde el asesino tuvo que sostener su decisión durante demasiado tiempo. Para Raúl, ese tipo de crimen casi siempre significa lo mismo. La víctima conocía a su agresor, o como mínimo, lo dejó acercarse. Además, el hecho de que el cuerpo estuviera en el trastero del propio edificio apuntaba a alguien con acceso o con conocimiento del lugar. Alguien que podía moverse por el portal sin levantar sospecha. Alguien que sabía dónde estaban las cámaras, si las había. ¿Y quién podía bajar al sótano sin que nadie preguntara? Las primeras horas fueron un desfile de preguntas simples. ¿Quién tenía llave del portal? ¿Quién sabía el código del ascensor? ¿Quién podía bajar de noche con un bulto sin que se oyera? ¿Quién tenía relación directa con Elena? ¿Quién estaba enfadado con Elena? ¿Quién dependía de Elena? ¿Quién quería controlar a Elena? Y ahí apareció el primer nombre inevitable: Marcos Ledesma, exnovio. Marcos y Elena habían estado juntos casi 4 años. No fue una relación tranquila. Fue una relación intensa, de esas que empiezan con pasión y terminan con desgaste, con discusiones pequeñas que se vuelven grandes y con esa sensación de que el amor se ha convertido en una vigilancia. Sofía dijo que Marcos era celoso, que Elena lo dejó hacía 6 meses porque no podía respirar, porque él quería saber dónde estaba cada minuto, porque revisaba sus redes, porque preguntaba demasiado por compañeros de trabajo. Marcos, según Sofía, tenía esa clase de orgullo que no tolera ser abandonado. Cuando la policía lo citó, Marcos llegó con cara de dolor ensayado y ojos secos. Dijo que estaba destrozado, que aún amaba a Elena, que no entendía por qué alguien le haría eso. Su coartada, sin embargo, era débil. Dijo que esa noche estuvo solo en casa, viendo series, porque no tenía ganas de salir, no tenía testigos, no tenía registros. Y lo más inquietante fue que cuando Raúl le preguntó por el trastero, Marcos supo demasiado rápido dónde estaba, como si lo hubiera visto antes, como si hubiera bajado antes, como si hubiera contado los pasos del sótano. Marcos intentó justificarlo diciendo que había ayudado a Elena a subir cajas cuando vivían juntos. Raúl apuntó la A y no, frase sin decidir nada aún. El segundo nombre apareció por puro contexto: el socio de Elena en el despacho, Álvaro Miquel. Álvaro era mayor, 42 años, casado, reputación impecable, sonrisa de hombre de negocios y una cosa que Raúl había aprendido a oler: el tipo de hombre que se cree intocable por su traje. En el despacho, algunos empleados dijeron que Elena y Álvaro discutieron fuerte la semana anterior por un caso importante, una demanda que podría costar dinero y reputación. También dijeron que Álvaro protegía a Elena, pero esa protección sonaba a propiedad en boca de algunos. Elena, según una compañera, Marta Lloris, había dicho una frase que ahora pesaba como plomo: si él cree que puede usarme para tapar sus cosas, se equivoca. ¿Qué cosas? Nadie lo sabía con certeza. Pero en un asesinato, el nadie lo sabe suele significar que alguien sí lo sabe y está callando. Raúl revisó el piso de Elena con criminalística. No había robo, no faltaba dinero, no faltaban joyas, no faltaba portátil. El bolso estaba, el DNI estaba. Eso indicaba que Elena no salió voluntariamente a empezar una nueva vida. Alguien la interrumpió dentro de casa o la trajo de vuelta.
En la puerta no había signos de forzado. El marco no estaba roto. Eso significaba que Elena abrió, o que el agresor tenía llave, o que Elena confió lo suficiente para no temer. En la cocina encontraron 2 vasos lavados en el fregadero, aún con gotas, como si alguien hubiera bebido agua a prisa. En la papelera, una servilleta arrugada con una mancha pequeña de sangre. No era de la nariz, era más densa. En el suelo del pasillo, un pendiente de plata, uno solo. Sofía confirmó que era de Elena. Eso sugería un forcejeo dentro del piso antes de bajar al sótano, como si Elena hubiera sido agarrada, como si hubiera intentado soltarse, como si hubiera perdido una pieza en la lucha. Los registros de la puerta del edificio mostraron entradas y salidas. A las 11:42 de la noche, una cámara exterior captó a Elena entrando sola. Venía caminando rápido, mirando el móvil. A las 11:47, la cámara del portal captó a otra persona entrando detrás. La imagen era mala, el ángulo no daba cara, pero sí altura y postura. Hombre, alto, delgado, con una mochila oscura. Subió en el ascensor. A las 12:08, la cámara del rellano del segundo piso captó una sombra moviéndose hacia el pasillo, donde estaba el piso de Elena. Luego, silencio. A las 12:31, la cámara del garaje captó un coche saliendo. Un coche oscuro, con la matrícula parcialmente tapada por barro. En Valencia, la matrícula tapada no es casualidad, es intención. El detalle que empezó a quebrar el caso llegó de donde menos lo esperan los culpables, de los hábitos. Raúl pidió el listado de llaves del trastero comunitario y quién tenía acceso a cada uno. El trastero donde apareció Elena no era el suyo. Era el de una vecina mayor, Teresa Cánovas, que juró no haber bajado en semanas. Al revisar su cerradura, el cerrajero policial determinó que no estaba forzada con palanca. Había sido abierta con una llave similar o con una ganzúa fina. Alguien con paciencia, alguien que no quería dejar rastro de violencia en la puerta, alguien que pensó en todo. Esa misma tarde, el forense devolvió un dato clave. Bajo las uñas de Elena había material biológico, una mezcla de piel y sangre, el típico rastro de defensa cuando alguien araña con fuerza. Si el ADN coincidía con un sospechoso, el caso se cerraría como una trampa. Raúl pidió muestras de Marcos y de Álvaro de inmediato. Marcos protestó. Álvaro sonrió y dijo que, por supuesto, con esa seguridad de quien cree que el laboratorio le va a dar la razón. Pero antes de que llegaran los resultados, apareció un tercer nombre, y fue el que hizo que Raúl se quedara mirando el techo unos segundos, porque ese nombre no venía de un exnovio celoso, ni de un socio con poder. Venía de la persona que en teoría más quería a Elena después de su familia, Laura Sánchez, su mejor amiga. Laura fue quien, según los mensajes recuperados, estuvo con Elena la tarde anterior. Laura fue quien le escribió: "Avísame cuando llegues". Y Laura fue quien, a las 12:05, envió un mensaje que nunca fue respondido. "¿Todo bien? Me da mala espina". Laura llegó al portal llorando, abrazó a Sofía y dijo que Elena le había contado algo muy gordo sobre el despacho, algo que podía hundir a alguien. Raúl le preguntó qué era ese algo. Laura dijo que no sabía exactamente, que Elena solo le dijo que iba a poner límites esa semana. Raúl vio la contradicción. Si Elena le confía un secreto gordo, no le dice "no sé exactamente". A veces la gente miente no porque sea culpable, sino porque está protegiendo a alguien o protegiéndose. El primer resultado que llegó fue el que Raúl Santacreu llevaba horas esperando, como quien espera un electrocardiograma que decide si hay vida o no, en una hipótesis. El ADN bajo las uñas de Elena Ríos no era limpio, no era una sola firma perfecta, era una mezcla, pero en esa mezcla había un perfil predominante, masculino, claro. Y cuando el técnico lo cruzó con las muestras recogidas, el nombre apareció sin temblor en la pantalla, como si lo hubiera escrito alguien con mala intención desde el principio. Álvaro Miquel. Raúl no dijo "ya está", porque en homicidios nunca está, pero sintió que el caso acababa de girar sobre su eje, porque una cosa era sospechar de un socio con poder
y otra distinta era tener la defensa de la víctima clavada en su piel como un último mensaje. Ordenó que localizaran a Álvaro de inmediato y que lo citaran sin margen para excusas. Y mientras el equipo se movía, Raúl volvió a repasar la escena con una mirada nueva. 2 vasos mojados en el fregadero, una servilleta con sangre en la papelera, un pendiente arrancado en el pasillo, una puerta sin forzar, una sombra subiendo por ascensor a las 11:47. Un coche saliendo del garaje a las 12:31 con la matrícula tapada por barro, y un trastero abierto sin palanca, abierto con paciencia, como si quien lo hizo supiera que en los detalles se esconde la impunidad. Álvaro Miquel llegó a comisaría esa misma tarde con un traje azul marino, camisa blanca impecable y una serenidad estudiada que a Raúl le parecía el gesto más delator de todos, porque cuando a un inocente le dicen que hay ADN suyo bajo las uñas de una mujer muerta, la serenidad es difícil de sostener. Álvaro entró con su abogado y con una sonrisa leve, de esas que se usan para negociar, y saludó como quien llega a una reunión incómoda, no como quien pisa un edificio donde acaban de cerrarse las puertas de su vida. Raúl no levantó la voz, no le hizo teatro, colocó el informe en la mesa y lo giró para que Álvaro lo leyera, y dejó que el silencio hiciera el trabajo duro, porque el silencio obliga a mirar. Álvaro sostuvo la mirada unos segundos, luego bajó los ojos al papel y por primera vez parpadeó de una forma distinta, no de sorpresa, sino de cálculo. Dijo que era imposible. Dijo que él no había estado con Elena esa noche. Dijo que el ADN debía ser contaminación. Dijo que él era su jefe y la veía a diario, que era normal que hubiera contacto, que quizás se dieron la mano, que quizá ella tocó algo suyo en el despacho, que quizá se mezclaron restos. Raúl lo dejó hablar y luego le hizo una pregunta sencilla que cortó la explicación por la base. ¿Cómo acabó su ADN bajo las uñas de Elena si el forense había determinado que ese material era producto de arañazos de defensa, piel arrancada con fuerza, no saliva en un vaso compartido ni contacto casual en una oficina? Álvaro intentó sostener la sonrisa, pero se le tensó la mandíbula, y esa tensión fue lo más parecido a una confesión que Raúl iba a conseguir en ese momento. Lo siguiente fue la coartada. Álvaro dijo que la noche anterior estuvo en una cena con clientes, en un restaurante del Ensanche, que se alargó hasta pasada la 1, que hubo vino, que hubo sobremesa, que hubo testigos, que era absurdo siquiera considerarlo, y Raúl, que ya había aprendido a escuchar las coartadas como se escuchan los cuentos, le pidió el nombre del restaurante, el nombre de los clientes, la hora exacta de salida, el vehículo que usó, y Álvaro respondió rápido, demasiado rápido, como si hubiera ensayado esa historia antes de que nadie se la pidiera. Mientras tanto, el equipo de Raúl ya estaba comprobándolo, y la realidad, como suele pasar, no fue heroica, fue simplemente exacta. El restaurante confirmó que Álvaro estuvo allí, sí, pero la cena terminó antes de lo que él decía, sobre las 10:50, y a las 11:05 ya no quedaba en el local nadie del grupo salvo el camarero recogiendo, y el pago se hizo a las 11:02 con tarjeta corporativa, y la cámara de la puerta del restaurante lo captó saliendo a las 11:07, solo, mirando el móvil con prisa. Entre las 11:07 y las 12:31, cuando un coche oscuro salió del garaje del edificio de Elena, había una ventana de tiempo suficiente para todo lo que ocurrió. Raúl volvió a la sala y sin levantar el tono le explicó esa ventana como se le explica a un niño una resta inevitable. Álvaro apretó los labios, luego dijo que se fue a casa, que tenía estrés, que condujo sin rumbo, que dio vueltas para despejarse y que no recordaba exactamente por dónde. Y esa frase, no recuerdo, fue el momento en que el abogado le tocó el brazo, como si intentara devolverlo al guión. Raúl pidió que Álvaro se arremangara. En el antebrazo derecho, cerca de la muñeca, había 2 arañazos recientes, rojos, finos, paralelos, y Álvaro dijo que se los hizo con una rama al aparcar. Luego dijo que fue el gato de su vecina. Luego dijo que no sabía. Y cada cambio de explicación
era una capa más de barro sobre la matrícula. Raúl ordenó su detención preventiva y el registro inmediato de su vehículo, porque si el coche del garaje era suyo, el caso se cerraba en metal y barro. El coche de Álvaro, un sedán oscuro, fue localizado en un aparcamiento subterráneo del despacho. En el borde inferior de la matrícula trasera había barro seco, y en el maletero, un par de guantes de nitrilo arrugados dentro de una bolsa de supermercado, como si alguien se los hubiera quitado con prisa sin querer tocarlos demasiado. Los guantes tenían restos microscópicos de sangre, y el laboratorio, en horas, confirmó que era sangre de Elena. Raúl no celebró. Se limitó a seguir tirando del hilo, porque aún había una pregunta que lo mordía por dentro. ¿Por qué el trastero? ¿Por qué esconderla en el sótano? ¿Por qué no abandonar el cuerpo lejos? ¿Por qué arriesgarse a moverla dentro del propio edificio? La respuesta empezó a insinuarse cuando revisaron el portátil de Elena con orden judicial y encontraron un borrador de correo dirigido a un organismo deontológico y a un fiscal anticorrupción. Un borrador sin enviar que decía, sin rodeos, que en el despacho se estaban manipulando documentos, que había facturación falsa, que había dinero entrando por vías que no debían existir y que ella, Elena, tenía pruebas. El borrador incluía un nombre, Álvaro Miquel. La motivación por fin tenía forma. No era solo celos ni orgullo, era supervivencia de reputación y dinero. El tipo de motivo que convierte a un hombre elegante en un animal arrinconado. Pero el caso todavía tenía otra sombra, Laura Sánchez. Porque mientras Álvaro empezaba a hundirse, Laura seguía flotando en un lugar extraño, demasiado cerca y demasiado limpia. Raúl pidió el volcado del móvil de Laura, y cuando los técnicos devolvieron la geolocalización aproximada de esa noche, Raúl sintió el mismo frío que sintió con el ADN. A las 11:59, el móvil de Laura registró una conexión breve a una antena cercana al edificio de Elena, justo en la franja donde Elena ya estaba en su piso, y la sombra del ascensor ya había subido. Laura había dicho que estaba en casa, a varios barrios de distancia, viendo una serie. La antena decía otra cosa. Además, la servilleta con sangre de la papelera, analizada con más cuidado, no solo tenía sangre de Elena, tenía una huella parcial en una esquina, una huella pequeña, suave, de alguien que no apretó con fuerza porque quizá no quería dejar rastro. Y esa huella, al compararla con registros, coincidía con Laura. Cuando Raúl la citó de nuevo, Laura llegó llorando antes de sentarse, como si hubiera practicado el llanto en el espejo. Dijo que sí, que fuese al edificio, pero para ayudar, porque Elena la llamó asustada, porque Elena le dijo que Álvaro había ido a su casa, porque ella quiso subir para calmarla, pero cuando llegó, dijo Laura, oyó ruido y se asustó y se fue, y no llamó a la policía porque entró en pánico. Raúl escuchó y supo que esa versión era una manta demasiado corta. Si Laura entró, si tocó cosas, si estuvo allí, entonces sabía más, o estuvo más, o hizo más. Y ahí estaba el corazón de la llave del trastero. Alguien abrió esa puerta sin forzar, alguien con acceso, alguien con paciencia, y Raúl ya no estaba seguro de que Álvaro hubiera actuado solo, porque los hombres con poder suelen hacer dos cosas cuando se ven acorralados: usar a otros y comprar silencios. Esa noche, en Valencia, el silencio no se compró, se construyó con una llave y con una complicidad. Caso 2. La esposa asesinada tras descubrir la aventura de su marido con su Unión Europeagra. Vancouver, Canadá, tiene una forma elegante de esconder el horror. Calles limpias, árboles mojados, edificios tranquilos donde la gente cree que lo peor siempre ocurre en otra parte, a otra hora, en otro barrio. El 28 de enero de 2019, amaneció con esa normalidad fría y húmeda que hace que el vapor del café parezca el único drama del día, hasta que una maleta negra, demasiado pesada y demasiado fuera de lugar, apareció dentro de un contenedor de basura a pocos metros de un conjunto residencial. La encontró Adrián Gutiérrez, recolector de basura, un hombre que había aprendido a no sorprenderse por lo que la gente tira cuando quiere borrar una etapa de su vida. Muebles rotos, ropa vieja, cajas con recuerdos,
botellas vacías y a veces cosas que no deberían existir en una calle tranquila. Esa mañana, lo que le llamó la atención no fue la maleta en sí, sino el peso muerto, compacto, como si no hubiera aire dentro, y un olor dulzón apenas perceptible que no era basura común. Adrián empujó la maleta con el pie, tiró un poco de la cremallera con la punta de los dedos y vio una piel pálida, una forma humana doblada. Y entonces, el cuerpo reaccionó antes que el pensamiento. Se apartó de golpe, se le cerró la garganta y llamó a emergencias con la voz rota, repitiendo que había una persona ahí dentro, que por favor vinieran rápido. Cuando la policía llegó, acordonaron la zona, apartaron curiosos y los forenses abrieron la maleta con guantes como si la cremallera fuera un detonador. Dentro, doblado de una manera imposible, estaba el cuerpo de una mujer. La rigidez complicaba incluso el levantamiento y el estado del cadáver no permitía una identificación visual inmediata, pero bastaron unas horas, una comparación dental y una confirmación por huellas para que el nombre se convirtiera en noticia. Carlota Tremblay, 31 años, editora de libros en una editorial del centro, madre de un niño pequeño y esposa de Jorge Orán. La ciudad, que suele tragarse desgracias ajenas con rapidez, se quedó congelada un par de días con esa historia clavada en la cabeza, porque no era un accidente, no era una sobredosis, no era un mal paso. Era una mujer metida en una maleta como si su vida fuera algo que se podía plegar, ocultar y tirar. Carlota tenía la reputación de ser difícil, no por maldad, sino por exigencia. En el trabajo era metódica, obsesiva con los plazos, cortante cuando alguien improvisaba, y fuera de la oficina prefería la soledad, el silencio y la rutina, como si el orden fuera su manera de no desmoronarse. Había estado casada con Jorge Orán durante 8 años y tenían un hijo, Oliver, de 6 años, y quienes los veían desde fuera hablaban de un matrimonio estable, tranquilo, de esos que no hacen ruido y por eso parecen seguros, pero la estabilidad a veces no es amor, es costumbre. El cambio que alteró el equilibrio fue la llegada de Gracia Tremblay, la madre de 1900 Carlota, que se mudó con ellos hacía poco tiempo. Gracia era una mujer de presencia firme, mirada exigente y una forma de hablar que convertía cualquier frase en una orden sutil. Carlota y ella no eran cariñosas, nunca lo habían sido, pero mantenían una convivencia tolerable, suficiente para que nadie imaginara lo que se estaba formando debajo. El inspector Marcos Salvatierra, asignado al caso, llegó a la escena del contenedor con la expresión de quien ya sabe que un cuerpo en una maleta no aparece por error. Salvatierra tenía 47 años, fama de meticuloso y una paciencia desagradable para quien miente, porque no persigue confesiones bonitas, persigue secuencias. La autopsia confirmó pronto lo peor: muerte por un golpe contundente en la cabeza, con fractura evidente y trauma cerebral severo, además de hematomas en varias zonas del cuerpo y abrasiones en manos y antebrazos, señales claras de lucha. El alcohol en sangre existía, pero no a un nivel que la incapacitaría, lo que significaba que Carlota estuvo consciente, intentó defenderse y perdió. Para Salvatierra, eso reducía el universo de posibilidades. Un ataque así, cercano y violento, suele venir de alguien del entorno, alguien con acceso, alguien que no teme estar demasiado cerca. La investigación empezó por la casa. No encontraron un robo, no faltaba dinero, no faltaban objetos valiosos. Eso fue importante porque descartaba el móvil más fácil. Sin embargo, había señales pequeñas, casi invisibles para un ojo no entrenado. Una alfombra ligeramente desplazada, una mesita movida unos centímetros, un rincón del pasillo limpiado con demasiado esmero, como si alguien hubiera intentado borrar una mancha que no quería ver al día siguiente. Salvatierra citó primero a Jorge Orán, porque el cónyuge siempre es la puerta más cercana. Jorge se presentó nervioso, con una tristeza que parecía real, pero también con una prisa extraña por explicar demasiado, como si quisiera controlar la historia antes de que lo controlaran a él. Dijo que la noche anterior estuvieron en casa, que Carlota estaba de mal humor, que discutieron por una tontería, que él se fue a dormir y cuando despertó ella ya no estaba.
Gracia corroboró casi palabra por palabra, con una calma rígida que no encajaba con el hecho de que su hija acabara de aparecer dentro de una maleta. Salvatierra no los acusó de inmediato, porque el instinto sin prueba es una trampa, pero tomó nota de algo. Jorge evitaba mencionar ciertos detalles, y Gracia evitaba mirar a Jorge más de 2 segundos seguidos, como si el contacto visual pudiera delatar un pacto. La policía revisó el teléfono de Carlota con autorización judicial y revisó también el de Jorge. En el de Jorge, los técnicos encontraron un patrón de borrados recientes y llamadas frecuentes a un número guardado sin nombre, y cuando lograron recuperar fragmentos de conversaciones, lo que apareció no fue una confesión directa, sino una frase que cambió el tono del caso. Si ella se entera, nos hunde. El mensaje era de Jorge, y la respuesta, recuperada de un borrado parcial, era de Gracia. No va a hundirnos, no la dejaremos. En ese punto, Salvatierra entendió que el crimen podía ser más que violencia doméstica, podía ser complicidad. Y en una casa con un niño de 6 años, la palabra complicidad siempre tiene una sombra extra, porque significa que alguien, además de matar o ayudar a matar, también decidió callar, limpiar y fabricar normalidad. Marcos Salvatierra aprendió hace años que en los casos donde la violencia empieza en el hogar, el mayor aliado de la verdad no suele ser un adulto con memoria selectiva, sino un niño con memoria sin filtros. Oliver Orán, de 6 años, no sabía lo que era un interrogatorio ni lo que significaba una confesión, pero sabía lo que había visto aquella noche. Y aunque los adultos le habían dicho que no dijera nada, el miedo a callar era más grande que el miedo a obedecer. Salvatierra organizó la entrevista con un protocolo estricto. Psicóloga infantil presente, un salón con juguetes, sin uniformes, sin preguntas directas, como si fuera una charla casual. Oliver llegó agarrando una manta raída, la misma que llevaba desde que era bebé, y se sentó en una esquina sin mirar a nadie, como si el suelo fuera el único lugar seguro. La psicóloga le habló primero, suave, sin prisa, y después de media hora de juegos sin palabras, Oliver empezó a hablar en frases cortas, rotas, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Papá gritaba, abuela gritaba, mamá lloraba. Salvatierra no interrumpió, solo escuchó. Oliver dijo que se despertó por el ruido, que abrió la puerta de su habitación un poco, que vio a mamá en el pasillo, con una maleta abierta en el suelo, diciendo que se iba, que se llevaba a él, y que papá la agarró del brazo y la tiró hacia el dormitorio. Dijo que abuela lo cogió por los hombros, le tapó los ojos con las manos y le dijo que mamá estaba cansada y se iba a descansar un rato, pero que él oyó un golpe seco, un gemido y luego silencio. Dijo que después papá y abuela bajaron con una bolsa grande y que él se metió debajo de la cama y no salió hasta la mañana siguiente. Cuando terminó, Oliver soltó la manta y lloró. No por la tristeza, sino por el miedo a que le gritaran por haber hablado. Salvatierra no le prometió nada, pero le dijo lo único que podía decir sin mentir. Ya no tienes que callar. Con ese testimonio, el caso dejó de ser una sospecha y se convirtió en una traza clara. Salvatierra pidió una orden de registro renovada y esta vez no buscó pruebas grandes, buscó lo mínimo, lo que alguien en pánico olvida limpiar. En el cuarto de Oliver, bajo la alfombra, el luminol reveló una mancha de sangre tenue, casi invisible, que alguien había intentado borrar con lejía, pero que la química no olvida. En el armario, detrás de los juguetes, encontraron un bate de béisbol de plástico, el de Oliver, con un rastro microscópico de sangre en el mango, y el ADN coincidió con Carlota. El bate no era un arma de guerra, pero en manos de un hombre enojado era suficiente para fracturar un cráneo. Y en el suelo del pasillo, entre los zapatos, encontraron fibras de tela negra, idénticas a las de la maleta donde apareció el cuerpo. La coartada de Jorge y Gracia se desmoronó en minutos. Jorge había dicho que estuvo en casa todo el tiempo, pero las cámaras de un supermercado cercano lo captaron saliendo a las 12:20 de la madrugada, con una maleta negra en la mano y regresando 20 minutos después sin ella. Gracia había dicho que no salió de casa, pero la antena de telefonía cercana registró su móvil en el lugar del contenedor a la misma hora. No fue una coincidencia,
fue una secuencia. Salvatierra citó a Jorge y Gracia juntos, esta vez no como testigos, sino como sospechosos. No les mostró las pruebas de inmediato. Primero les leyó el testimonio de Oliver, palabra por palabra, sin cambiar un solo detalle. Cuando llegó a la frase, oyó un golpe seco y luego silencio. Gracia soltó una queja baja, como si el dolor le partiera el pecho, pero Salvatierra sabía que no era dolor por Carlota, era dolor por haber sido delatada por un niño. Jorge intentó interrumpir, pero Salvatierra levantó una mano y continuó hasta el final. Luego, colocó sobre la mesa el informe del luminol, la foto del bate con sangre y la captura de la cámara del supermercado. «Ustedes no solo mataron a Carlota», dijo Salvatierra, con una calma que era más aterradora que un grito, sino que le pidieron a su hijo que callara, que olvidara, que se convirtiera en cómplice sin saberlo. Gracia fue la primera en romperse. No lloró, no suplicó. Dijo la verdad con la frialdad de quien ha mantenido un secreto demasiado tiempo. Que la relación con Jorge empezó hace más de un año, cuando Carlota se metió en un proyecto de trabajo que le exigía largas horas fuera de casa. Que fue un error al principio, pero que se convirtió en una necesidad, en un escape de una vida que les parecía vacía. Dijo que Carlota lo descubrió la noche anterior, que volvió temprano del trabajo y los encontró en la habitación principal, que empezó a gritar, que dijo que denunciaría, que se llevaba a Oliver y que les destruiría la vida. Dijo que Jorge la empujó, que ella cayó y se golpeó la cabeza con la mesita, que al principio creyeron que estaba inconsciente, pero que cuando intentaron levantarla, se dieron cuenta de que ya no respiraba. Dijo que entonces decidieron ocultar el cuerpo, que Jorge cogió la maleta de Carlota, que ella ayudó a doblar el cuerpo para que cupiera, que bajaron al garaje, que Jorge se fue a dejar la maleta en el contenedor y que ella se quedó con Oliver para asegurarse de que no dijera nada. Jorge intentó negarlo, pero su voz temblaba demasiado. Fue un accidente. No queríamos matarla, solo queríamos que se callara. Salvatierra miró a ambos sin pestañear. El accidente fue el golpe. Lo demás fue decisión, limpiar, ocultar, pedirle a un niño que callara. Eso no es accidente, eso es asesinato y encubrimiento. En ese momento, Salvatierra entendió que el peor de los crímenes no es el golpe que mata, sino el silencio que lo sigue. Porque Carlota no solo murió por descubrir una traición, murió porque los dos únicos que debían protegerla decidieron que su vida era un obstáculo que debía desaparecer. Y Oliver, de 6 años, tendría que llevar el recuerdo de esa noche por el resto de su vida, no como un sueño malo, sino como una verdad que nadie le quiso explicar. El juicio de Jorge Orán y Gracia Tremblay atrajo la atención de toda Vancouver no por el drama mediático, sino por la crueldad silenciosa que yacía detrás de él. Una familia que se desmoronó desde dentro, un hijo testigo involuntario y 2 adultos que eligieron el secreto antes que la verdad. El tribunal decidió no exponer a Oliver Orán a la sala. Su testimonio se presentó en una grabación protegida, realizada por la psicóloga infantil en un entorno neutro, sin cámaras ni miradas de desconocidos. Cuando los jurados escucharon su voz temblorosa decir, oyó un golpe seco y luego silencio. La sala se quedó en un silencio tan denso que se podía escuchar el tic-tac de los relojes en las paredes. Nadie necesitaba más pruebas. El testimonio de un niño de 6 años, sin filtros ni mentiras, era más contundente que cualquier informe forense. La defensa intentó argumentar accidente y pánico postraumático, pero la fiscalía desmontó cada punto con la frialdad de los hechos. El golpe no fue un resbalón. La fractura en la cabeza de Carlota indicaba un impacto con fuerza deliberada, no un choque accidental con una mesita. La limpieza parcial del pasillo, el borrado de mensajes y la disposición del cuerpo en la maleta no eran actos de pánico, eran actos de planificación. La orden a Oliver de callar no era protección, era encubrimiento de un crimen. Jorge Orán fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gracia Tremblay, por su parte, fue declarada culpable de encubrimiento y complicidad en la ocultación del cadáver. La sentencia fue de 10 años de prisión,
con reducción por colaboración tardía, aunque el jurado dejó claro en su informe que la traición a su propia hija había pesado más que cualquier atenuante. Durante la lectura de la sentencia, Jorge Orán no lloró. Se quedó quieto, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera calculando cuánto tiempo le quedaba para intentar un recurso. Gracia Tremblay, en cambio, soltó un sollozo breve y desgarrador, no por Carlota, sino por sí misma, por la vida que había perdido, por el nieto que ya no vería, por el secreto que le había costado todo. El epílogo del caso no fue una ceremonia ni una declaración pública. Fue un silencio que duró años. Oliver Orán fue alojado con una tía materna lejana, fuera de Vancouver, para protegerlo de los rumores y la atención mediática. Tardó años en hablar de su madre sin llorar, y la frase que repetía a su terapeuta era la misma que había dicho a Salvatierra en la primera entrevista. ¿Por qué no me dejaron ir con ella? La editorial donde trabajaba Carlota colocó una placa pequeña en su despacho, con su nombre y una frase sencilla. Ella defendió la verdad hasta el final. Nadie mencionó el caso en la oficina. El dolor era demasiado personal para convertirse en chisme. Marcos Salvatierra cerró el expediente con una nota interna que nunca se publicó. El peor crimen no es matar a alguien, es hacer que un niño creyera que el silencio es la única forma de estar a salvo. Vancouver volvió a su normalidad fría y húmeda al poco tiempo. Las calles se limpiaron, los árboles volvieron a florecer y la gente dejó de hablar del caso en voz alta. Pero en algunos portales, en algunos cafés, en algunos silencios familiares, la historia de Carlota Tremblay quedó como una advertencia quieta, que la traición no solo mata cuerpos, sino que destrozar las vidas que quedan atrás. Y cuando Salvatierra pasaba por el lugar donde se encontró la maleta, años después, seguía pensando en Oliver, en cómo un niño pequeño puede ver la verdad que los adultos se niegan a mirar, y en cómo el mundo le pide a veces que olvide lo que vio, como si el olvido fuera una forma de curación. Pero el olvido nunca cura, solo oculta. Caso 3. El secreto del taller. En Sevilla, el otoño no es frío, es un calor suave, amable, que se mete en los callejones y deja el aire impregnado de azahar y humo de brasas. Las terrazas se llenan hasta tarde. Los vecinos charlan en los portales y los talleres de artesanía del barrio de Triana mantienen abiertas sus puertas hasta el atardecer, como si el tiempo se ralentizara para no olvidar tradiciones. Aquel jueves 25 de octubre de 2020, la ciudad amaneció igual que siempre, con el rumor de cafés abriendo, de bicicletas pasando por las calles adoquinadas y de un sol que empieza a bajar de la bóveda sevillana con gracia. Pero a las 9:30 de la mañana, un grito desgarrador rompió el silencio del taller de alfarería que había estado abierto desde hace más de 40 años, el Taller del Moro. El grito fue de Mercedes López, la secretaria que venía todos los días a Dios a abrir a las 9 en punto. Cuando entró, el taller estaba en penumbra, las luces no estaban encendidas, la puerta trasera estaba entreabierta y había un olor metálico, dulzón, que no era barro ni yeso, ni la fragancia de los esmaltes. Mercedes encendió la luz del vestíbulo y vio el cuerpo de Manuel Jiménez, el dueño del taller, tendido en el suelo del taller principal, con una herida profunda en el pecho y el brazo derecho extendido hacia una estantería de cerámica, como si hubiera intentado agarrarse a algo para no caer. No hubo tiempo para llamar a emergencias. Manuel estaba muerto desde hacía horas y el rigor mortis ya había empezado a endurecer su cuerpo. Manuel tenía 62 años. Era un alfarero reconocido en toda la ciudad, con manos que sabían dar forma al barro como nadie, y una reputación de hombre generoso, callado, que ayudaba a jóvenes artistas sin pedir nada a cambio. Su taller no era solo un lugar de trabajo, era un refugio, un espacio donde las generaciones se cruzaban, donde los aprendices aprendían con los dedos y no con libros, donde el tiempo no se contaba en relojes, sino en el secado de las piezas. Manuel vivía solo desde que su mujer muriera de cana hace 5 años, y su único pariente cercano era su sobrino, Carlos Jiménez, un joven de 25 años que trabajaba con él desde que terminó el instituto. El inspector Javier Márquez asumió el caso esa misma mañana. Tenía 51 años
Había nacido en Triana y conocía cada rincón del barrio como la palma de su mano, lo que le daba una ventaja. En un barrio donde todo el mundo se conoce, los secretos no duran mucho, pero tampoco se dicen a la ligera. La autopsia preliminar confirmó lo obvio: muerte por hemorragia masiva por una herida de cuchillo en el pecho, que había perforado el corazón. El arma no estaba en la escena. Alguien se la llevó. No hubo signos de robo. El dinero de la caja registradora estaba intacto. Las piezas de cerámica valiosas seguían en sus estanterías y el portátil de Manuel estaba en su mesa, cerrado. Eso significaba que el asesinato no fue por dinero, fue por motivo personal. Los primeros interrogatorios fueron a los vecinos y a los clientes habituales. Todos coincidieron en una cosa: Manuel no tenía enemigos. Era un hombre tranquilo, que evitaba las discusiones, que ayudaba a quien lo necesitaba, que nunca dijo una palabra amarga de nadie. Pero hubo un detalle que llamó la atención de Márquez. En las últimas semanas, Manuel había estado tenso, distraído, como si tuviera un peso en la cabeza. Un cliente dijo que le había visto hablar con un hombre desconocido en la puerta del taller una noche, con voces bajas, y que Manuel había parecido enfadado, algo que nadie había visto en él nunca. El siguiente nombre en la lista fue el de Carlos Jiménez, el sobrino. Carlos llegó a la comisaría con la cara pálida, llorando, y su primera frase fue: no pudo ser, mi tío era todo para mí. Su coartada era sólida. Dijo que había estado en casa de su novia hasta las 11 de la noche anterior y que se había quedado a dormir allí. La novia, Lucía, confirmó la versión, y las cámaras del edificio de Lucía lo captaron entrando a las 9 y saliendo a las 8 de la mañana. Pero Márquez notó algo. Carlos evitaba hablar de los problemas del taller, y cuando se le preguntó por el hombre desconocido que habló con Manuel, respondió demasiado rápido: no sé de quién hablas, mi tío no recibía gente extraña. Mientras tanto, el equipo de criminalística revisaba la escena con lupa. En el suelo, cerca de la mano de Manuel, encontraron un fragmento pequeño de cerámica rota, con un esmalte azul oscuro que no correspondía a ninguna pieza que se hacía en el taller. En la estantería a la que Manuel había intentado agarrarse, encontraron una huella dactilar parcial, no de Manuel ni de Carlos. Y en la puerta trasera encontraron signos de forzado. Alguien había abierto con una palanca sin cuidado, como si no temiera dejar rastro. Pero el detalle que cambió todo llegó cuando revisaron el portátil de Manuel. En su carpeta de documentos personales había un archivo cifrado que los técnicos lograron descifrar después de horas de trabajo. Dentro había un contrato de venta del taller, fechado para 2 días después del asesinato, y un nombre que nadie esperaba: Antonio Ruiz, un promotor inmobiliario conocido en la ciudad por comprar terrenos en barrios históricos para construir bloques de apartamentos caros. El contrato decía que Manuel vendía el taller por una cantidad exorbitante, pero había una nota manuscrita en el margen: no tengo opción, me han chantajeado. En ese momento, Márquez entendió que el taller no era solo un lugar de trabajo, era un legado. Y los legados a veces valen más que la vida para quienes los quieren robar. Javier Márquez sabía que los promotores como Antonio Ruiz no usaban puños para conseguir lo que querían. Usaban papeles, fotos, amenazas veladas y la certeza de que nadie se atreve a denunciarles porque tienen amigos en los lugares equivocados. Ruiz era conocido en Sevilla por comprar terrenos en barrios históricos y convertir lo que era tradición en apartamentos de lujo. Y su reputación era clara: si no vendes, te haces a la idea de que algo malo va a pasar. Márquez citó a Ruiz a la comisaría 3 días después del asesinato. Ruiz llegó con un traje oscuro, una sonrisa de hombre que paga por ser respetado y un abogado a su lado, como si estuviera acudiendo a una reunión de negocios y no a un interrogatorio por homicidio. «El taller del Moro», dijo Ruiz con un tono que pretendía ser amable, «es un lugar precioso, sí. He intentado comprarlo a Manuel durante años, pero él siempre se negó. No hay nada más que decir». Márquez no le dio la razón. Colocó el contrato cifrado sobre la mesa, con la nota manuscrita: no tengo opción, me han chantajeado. Ruiz levantó una ceja como si estuviera viendo un documento sin importancia. «Eso es una calumnia. Yo no chantajeo a nadie.
Manuel era un hombre mayor, quizás estaba confundido. ¿Y el hombre que habló con él en la puerta del taller la noche anterior al asesinato? Preguntó Márquez. Un hombre alto, delgado, con tatuaje en el cuello. Trabaja para usted. Se llama Raúl Vega. Ruiz no parpadeó. Su abogado le tocó el brazo, pero Ruiz negó con la cabeza. No conozco a nadie de ese nombre. Márquez sabía que Ruiz mentía. Había investigado a Vega, ex delincuente, condenado por agresiones, y desde hace 2 años trabajaba como coordinador de proyectos para Ruiz. Una forma elegante de decir que era su ejecutor. Mientras tanto, el equipo de criminalística había identificado el fragmento de cerámica rota que encontraron cerca de Manuel. Era parte de una pieza pequeña, de esmalte azul oscuro, que Carlos Jiménez había hecho cuando tenía 18 años, durante su primer año como aprendiz en el taller. La pieza no era importante por sí misma. Lo importante era dónde la encontraron. En la base de una estantería que Manuel usaba para guardar documentos privados. Dentro de esa estantería, los agentes encontraron una carpeta con fotos. Fotos de Carlos en una fiesta, con una bolsa de cannabis en la mano. Fotos de Carlos peleando con un hombre en un bar. Fotos de Carlos rompiendo una ventana en la oficina de Antonio Ruiz. Todas fechadas hace 6 meses. Esa era la clave del chantaje. Márquez citó a Carlos Jiménez por segunda vez. Esta vez no fue una entrevista amable. Fue en una sala sin ventanas, con la carpeta de fotos sobre la mesa, y la mirada de Márquez fija en los ojos de Carlos. Tu tío no vendía el taller por dinero, dijo Márquez. Lo vendía para protegerte. Ruiz tenía estas fotos. Te ibas a denunciar si Manuel no aceptaba. Carlos palideció. No lloró. Se quedó quieto, con las manos temblando sobre la mesa, y luego admitió la verdad. Hice una locura hace 6 meses, susurró. Fui a un bar con unos amigos, me emborraché, me peleé con un tipo que trabajaba para Ruiz, rompí una ventana de su oficina. No sabía que me estaban fotografiando. Cuando Ruiz se enteró, fue a ver a mi tío. Dijo que si no vendía el taller, me metía en la cárcel por daños y posesión de drogas. ¿Y tu tío aceptó?, preguntó Márquez. Sí, dijo Carlos con la voz rota. Pero la noche anterior al asesinato, me llamó. Dijo que no lo haría, que iba a ir a la policía, que no quería que yo pagara por un error que cometí cuando era niño. Márquez inclinó la cabeza. ¿Fuiste al taller esa noche? Carlos cerró los ojos. Sí, fui a hablarle, a pedirle que no lo hiciera, que yo me arreglaba sola, que no quería que perdiera el taller por mí. Llegué a las 11:30. Estuvimos hablando hasta la 1. Yo le grité. Le dije que era un idiota, que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Y luego qué pasó? Carlos soltó un sollozo. Escuchamos un ruido en la puerta trasera. Entró un hombre. No lo vi bien, pero tenía un tatuaje en el cuello. Le dijo a mi tío que el trato se había cancelado. Mi tío le dijo que iba a denunciar a Ruiz. El hombre sacó un cuchillo. Yo me escondí detrás de una estantería. Oí el golpe. Oí a mi tío caer. Y luego, el hombre se fue. ¿Por qué no llamaste a la policía?, preguntó Márquez con una calma que no ocultaba su frustración. Temía que me culparan a mí, dijo Carlos. Temía que pensaran que yo lo maté, que yo quería el taller. Pero mi tío era todo para mí. Todo. Márquez no le respondió. Sabía que la culpa de Carlos no era de asesinato, pero era de silencio. Y el silencio, en un caso como este, es lo que permite que los culpables se escapen. Esa misma tarde, los agentes arrestaron a Raúl Vega en un bar de Triana. En su casa encontraron el cuchillo usado para matar a Manuel, limpio, pero con rastros microscópicos de sangre que coincidieron con el ADN de Manuel. Vega no resistió. Confesó que Ruiz le había ordenado convencer a Manuel de que cumpliera el trato, y que cuando Manuel se negó, le dio un golpe con el cuchillo. Ruiz intentó negar todo, pero la confesión de Vega, las fotos del chantaje y los registros de llamadas entre Ruiz y Vega la noche del asesinato lo dejaron sin defensa. El juicio de Antonio Ruiz y Raúl Vega llenó la sala de audiencias de Sevilla como pocas veces se había visto. No eran solo familiares y abogados los que ocupaban los bancos, eran artesanos de Triana, aprendices que habían pasado por el taller del Moro,
vecinos que habían compartido café con Manuel en los portales, gente que sabía que el taller no era un edificio de barro y ladrillo, sino un pedazo del alma del barrio. Raúl Vega confesó todo desde el primer día. No defendió a Ruiz. Dijo que era un hombre que no aceptaba que le dijeran que no, que le había pagado 5,000 euros para terminar el asunto con Manuel y que cuando Manuel le dijo que iría a la policía, le dio el golpe sin pensar. Su sentencia fue de 20 años de prisión por homicidio en segundo grado y coacción. Antonio Ruiz intentó hasta el último minuto negar cualquier implicación. Su abogado argumentó que Vega había actuado por su cuenta, que Ruiz no había ordenado nada, que el contrato de venta era legítimo. Pero la evidencia era abrumadora. Las llamadas entre Ruiz y Vega la noche del asesinato, las fotos del chantaje, la confesión de Vega y el testimonio de Carlos Jiménez, que habló en la sala con una voz rota pero firme, contando cómo su tío había decidido perder el taller para protegerlo. Cuando el jurado pronunció el veredicto, culpable de homicidio en primer grado por encubrimiento y coacción, Ruiz soltó una maldición bajo su aliento, como si el mundo le hubiera robado algo que le pertenecía. Su sentencia fue de 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, antes de los 18 años. Pero el verdadero juicio no fue el del tribunal, fue el de la calle. Cuando Ruiz salió de la sala esposado, la gente que esperaba fuera no gritó, solo miró. Miró con una frialdad que era más dura que cualquier insulto, porque en Triana la gente no olvida a quien intenta matar su tradición. Para Carlos Jiménez, la sentencia no trajo paz, sucedió lo contrario. Se quedó con el peso de saber que su error adolescente había llevado a la muerte de su tío. Durante meses cerró el taller y no salió de casa, atrapado en la culpa de haber callado cuando Manuel necesitaba ayuda, hasta que un día un grupo de artesanos mayores llegó a su puerta con barro fresco y herramientas limpias. «Tu tío no construyó este taller para que se cerrara», dijo uno de ellos, un alfarero de 80 años que había aprendido con Manuel. «Lo construyó para que lo mantuvieras». Carlos abrió el taller de nuevo 3 meses después. No cambió nada. Las estanterías seguían en el mismo lugar, las herramientas seguían en el mismo orden, el olor a barro y yeso seguía llenando el aire. Pero añadió una cosa, una placa en la entrada, con las palabras que Manuel solía decir a los aprendices: «El barro no olvida a quien lo da forma, ni nosotros olvidamos a quien nos enseñó». Javier Márquez pasó por el taller un sábado al atardecer, meses después del juicio. Vio a Carlos enseñando a un niño de 10 años a dar forma al barro, con la misma paciencia que Manuel le había enseñado a él. No entró, solo miró desde la puerta y sintió una calma que no había tenido desde el día del asesinato. Porque en Triana, como en muchos lugares, los legados no mueren con las personas. Mueren cuando nadie se toma el trabajo de mantenerlos vivos. Y Manuel Jiménez no había muerto en vano. Su taller seguía, su arte seguía. Y su sobrino, aunque tarde, había entendido que la mejor forma de honrarlo no era llorar, sino seguir creando. El taller del Moro sigue abierto hoy. Cada vez que un turista entra y pregunta por el dueño, Carlos sonríe y dice: «Es mi tío. Él lo construyó. Yo solo lo cuido». Y en la pared del taller principal, al lado de las piezas más antiguas, hay una pequeña cerámica rota, pegada con cuidado, la que Manuel intentó agarrarse para no caer. Es un recordatorio que la tradición no es frágil, es resistente, y que nadie, ni dinero ni violencia, puede borrar lo que la gente ama de verdad.